noches, estimados vecinos y vecinas, bienvenidos y bienvenidas a otro memorioso. Aquí desde Tumbaco el día de hoy nos han acogido desde Huaycuna, comida tradicional. El día de hoy, lastimosamente, les comentamos que en Tumbaco tuvimos un fortísimo, y en el terreno, en todo el sector, un fortísimo aguacero que en algún momento limitó la presencia del resto de invitados que teníamos. Pero tenemos la grata presencia el día de hoy de Jaime Borja. ¿Quién es Jaime Borja? Jaime Borja es un puembeño de nacimiento, pero una persona que ha tratado y ha buscado la historia no solo de su sector, sino de todo lo que las parroquias que implica el área del Valle de Tumbaco. ¿Quién es Jaime? Jaime estudió en la escuela Joaquín Sánchez en Puembo. Su bachillerato de químico biólogo en el colegio Juan Montalvo. Fue licenciado en Ciencias Militares en la Escuela Politécnica del Ejército de Sangolquí, ingeniero comercial en la Escuela Politécnica del Ejército de Sangolquí, magíster en Gerencia Hospitalaria en la Escuela Politécnica del Ejército de Sangolquí, coronel en Servicio Pasivo del Ejército Ecuatoriano y vocal de Educación y Cultura del Gobierno Autónomo Descentralizado de Puembo. Un doctor que ha trabajado en lo que es la recuperación de memoria histórica. Bienvenido, Jaime, a esta noche de Memoriosos en Tumbaco. Carmita, buena noche. Buenas noches, Patricio. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, vecinos, vecinas. Bienvenidos a esta nueva entrega de los Memoriosos de Tumbaco, y en esta ocasión pues del Valle se van sumando memoriosos que van a compartir con nosotros experiencias y vivencias. No podemos iniciar esta programación sin agradecer pues a nuestros auspiciantes. Tenemos a Supermercados J&C, todo para su hogar; Huaycuna, cocina tradicional, quien esta noche nos acoge; a Grúas La Veloz, el mejor servicio de remolque y traslado de vehículos, motos y maquinaria pesada, siempre donde tú lo necesites; Inmunomadera, fabricación de todo proyecto con madera inmunizada; Restaurante Shalom, comida vegetariana; y Tumbaco Informado, un medio digital independiente de sociedad y cultura del Valle de Tumbaco. Bien, iniciamos así. Patricio. Así es, Jaimito, muy buena noche, bienvenido, muchas gracias, pese a esta inclemencia del tiempo que hoy nos sorprendió en pleno agosto, como comentábamos en un inicio, en pleno agosto, semejante aguacero. Así es el clima y así es el valle, no existe una congruencia en esto. Bien, nuestra presencia y nuestro llamado en este momento que nos había comentado es en algún momento que habíamos tenido el gusto de conversar con usted y nos había manifestado sobre algunas congruencias e incongruencias sobre las fechas de fundación o de nacimiento de algunas de las parroquias. Por favor, en base de eso vamos a desarrollar la conversación, y a todos los vecinos y vecinas que quieran aportarnos a través del Facebook de Tumbaco Informado, por favor, preguntas, nos podemos inmediatamente ponernos en contacto para en alguna de esas cosas que quedan por ahí inconclusas o vaya acorde con Jaime en su presentación, puedan aportar o puedan ayudarnos. Jaimito. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, Patricio. Buenas noches, Carmita. Buenas noches a la página Tumbaco Informado. Para mí realmente es un motivo de altísimo honor haber sido invitado a esta charla aquí en el restaurante Huaycuna de la hermana y vecina parroquia de Tumbaco. Bueno, esperaré no ser tan técnico, trataré de ser y sobre todo ser un poco rápido. La historia de nuestras parroquias inicia por allá hace 11.000 años. Pues los vestigios encontrados al pie del cerro Ilalo nos dan esa data del carbono 14, los primeros vestigios humanos alrededor de 11.000 años, y eran tribus nómadas que se desplazaban alrededor de dicho cerro del Ilalo y abarcaban pues lo que ahora actualmente son las 8 parroquias del Valle Oriental de Quito: Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pipo, Tababela, Yaruguicheca y El Quinche. Se fueron desarrollando primero en forma de ayllus, que eran un grupo de familias, obviamente con un parentesco sanguíneo. En este contexto, algunos estudios sugieren que el río Chiche habría sido pues el límite natural
entre lo que era el cacicazgo de Quito hacia el occidente y el cacicazgo Cayambe-Caranqui hacia el oriente y hacia el nororiente. De esa forma, pues las parroquias actuales de Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquiche, Cayalquinche habrían sido parte de Cayambe-Caranqui y Tumbaco y Cumbayá, de nuestras parroquias, parte de Quito. En ese contexto se produce la llegada de los incas. Los incas aproximadamente se produce una batalla cuando ya habían conquistado Quito, y la primera batalla que se defendía el cacicazgo Cayambe-Caranqui era en el corte del río Chiche. Los incas finalmente lograron su cometido y 20 años más tarde fue la batalla de Yaguarcocha, que como todos sabrán, que fue una masacre donde los incas, que eran más guerreros, más organizados, más militares, pues masacraron a los últimos defensores Cayambe-Caranqui, arrinconándolos contra Yaguarcocha, les cortaron la cabeza, tantos fueron los muertos, tanta la sangre, que finalmente la laguna se tiñó de rojo y se la conoce como es ahora Yaguarcocha, lago de sangre en la provincia de Imbabura. En este poco tiempo, porque los incas realmente en nuestro valle estuvieron poco tiempo, no más de 50 años, sin embargo nos impusieron a fuego su idioma, sus costumbres, su religión. Pero como digo, no estuvo mucho tiempo cuando ya existió la presencia de los españoles, ¿sí? Los españoles llegaron a nuestro valle aproximadamente en 1528, unos 6 años antes de fundar la ciudad de Quito. Hay vestigios de que los españoles llegaron por este valle. Posteriormente se fundó la ciudad de Quito y pues se produjo una especie de anarquía, podríamos decir, ¿sí? Hubo una ceguera entre los civiles, los religiosos e inclusive los militares en su afán de conquistar. Querían conquistar pues porque el clima era más bonito, porque era más cerca, porque había mayor cantidad de riquezas y también el deseo de los religiosos por evangelizar. Entonces los que estuvieron originalmente en Quito, de las comunidades religiosas, franciscanos, mercedarios, dominicos y el clero secular. Entonces había como una especie de pugna, algunos por obtener grados militares, ser capitanes y todo de las tierras que conquistaron cercanas a la ciudad de Quito, que fue importante desde ese tiempo. Los religiosos, por decir, aquí estuvieron los franciscanos, aquí estuvieron los dominicos, aquí estuvieron los mercedarios o estuvo el clero secular. Entonces surgió una especie de pugna. Tanto es así que en 1565 el rey de España, no recuerdo el nombre ahorita del rey de España, emite una cédula real, que eran los mandatos que el rey ejecutaba, y dispone que se produzca una reunión entre civiles y religiosos y de alguna manera se organice para distribuirse el obispado de Quito, las tierras del obispado de Quito. Pero el obispado de Quito era todo lo que hoy es el Ecuador, la parte norte del Perú y la parte sur de Colombia. ¿Sí? En estas circunstancias, entonces, el obispo, el segundo obispo de Quito, Fray Pedro de la Peña, que fue un sacerdote dominico, él es el que tiene mucho que ver con lo que actualmente somos las 8 parroquias. Entonces, en cumplimiento de este mandato y luego de haber asistido a una reunión de religiosos en la ciudad de Lima, de la cual dependíamos en algún momento, él regresó con la finalidad de dar cumplimiento al mandato del rey de España y a estos mandatos de la Iglesia Católica en la forma como los indígenas debían ser catequizados. Entonces él convocó a una reunión, asistió al Palacio de la Audiencia de Quito, el presidente de la Real Audiencia de Quito, los superiores de las comunidades religiosas de dominicos, mercedarios, franciscanos y el obispo por el clero secular. Esa reunión se produjo el 17 de octubre de 1568, ¿sí? Para que den fe asistieron oidores y escribanos. Entonces en esa reunión a mí se me ocurre pensar, no he encontrado un documento exactamente que me diga si se produjo, pero a mí se me ocurre pensar que tenían una lista de los santos de la Iglesia Católica, tenían una lista de los nombres de la Yactacuna. Yactacuna es el plural de Yacta, y Yacta es pueblo. Entonces tenía una lista de los pueblos de indios, como llamaban respectivamente los españoles, y tenían una nómina de sacerdotes, ¿sí? De las diferentes órdenes religiosas y del clero secular, ¿sí? Entonces, hablemos de nuestro valle, ¿sí? Dijeron, no había suficientes sacerdotes para poner en cada yacta un sacerdote,
Santos a lo mejor se había uno para nombrarle a cada yacta, pero no había sacerdotes, entonces se vieron en la obligación de unir 2 o 3 yactas alrededor de una más importante, se puede decir, de una que tenía mayor cantidad de habitantes, etc. Entonces pongamos como ejemplo nuestro valle. Dijeron, a ver, ¿cuál es la primera parroquia que está acá saliendo de Quito hacia el oriente? Cumbayá. Yo desconozco si el nombre de Cumbayá es tan autóctono y tan originario o sufrió ya una variación como muchos términos quichuas. Quiero ver, ¿cuál es el santo que está disponible acá primero? San Pedro. ¿Y cómo es el nombre indígena? Cumbayá. Entonces, esta parroquia se va a llamar, doctrina eclesiástica, no parroquia. Se va a llamar la doctrina eclesiástica de San Pedro de Cumbayá. ¿Y cuál sacerdote hay disponible? Un sacerdote del clero secular. Ya. ¿Cuál es la que sigue? Tumbaco. ¿Cómo se llama Tumbaco? Originalmente no sé con certeza. ¿Cuál es el santo que corresponde? Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Ah, muy bien. Esta parroquia se va a llamar, esta doctrina se va para allá, la doctrina de la Señora de la Inmaculada Concepción de Tumbaco, y se le va a asignar un sacerdote del clero secular. Después puedo hablar un poquito más porque conozco más. Claro. Ya. ¿Cuál es el santo que toca? Santiago el Mayor Apóstol. ¿Cuál es la parroquia? Poimbo, exactamente. Con Y y con N. Con N antes de B, porque no obedece a las reglas del castellano. Claro. Ya. Entonces, la parroquia Santiago el Mayor de Poimbo, que después se le pasó a llamar Puembo, vocalizando en forma más castiza, se puede decir. Un sacerdote del clero secular. Y así fue San Lorenzo de Yaruquí al clero secular, San Pedro del Quinche al clero secular. ¿Sí? Nosotros sabemos que ahora el Quinche está en poder de los oblatos, pero eso fue en 1947. Estamos hablando de 1568. Entonces, de esa forma se formaron las parroquias. Las doctrinas. Solo 5 doctrinas: Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Yaruquí y el Quinche. Las 5 doctrinas. La yacta cuna, o los pueblos de indios más pequeños, se unían a otros para formar un solo pueblo con el nombre de anejos. Y tal es, por ejemplo, que el anejo de Pifo pertenecía a Puembo, el anejo de Chiche pertenecía a Puembo, el anejo de Magaguanta pertenece a Puembo, el anejo de Tababela pertenecía a Yaruquí y el anejo de Checa pertenecía a Yaruquí. Sí, entonces ya vamos dando el contexto de por qué ahora somos 8 y antes éramos solo 5. Los curas doctrineros, los curas rurales, eran en cierta forma un poco tratados despectivamente y tenían inclusive en la parte económica, que siempre ha sido mandatoria, un poco menos de derecho que los sacerdotes que estaban en la zona urbana, es decir, en la ciudad de Quito. Entonces esto creaba cierta indisposición. O sea, en realidad los curas doctrineros eran los que más se sacrificaban. Ellos, hablando de Puembo, por ejemplo, tenían que subir hasta el páramo de arriba del tablón a decirles a los indígenas que bajen al catecismo, rogándoles o obligándoles a que bajen al catecismo. Hablemos aquí de Tumbaco, tal vez el sacerdote de irse hasta los últimos extremos de acá, donde limita con Zambis, a Tumbaco, en esa parte con Nayón, aquí, a rogarles que vengan acá a la iglesia a ser adoctrinados, que por eso se llamaban doctrinas, adoctrinados en la religión católica. Entonces, este malestar entre los curas doctrineros y los sacerdotes que estaban en Quito llegó a conocimiento del obispo, y el obispo le hizo conocer al rey de España. Y el rey de España, en abril de 1609, emite otra cédula real. Hay unos términos bastante religiosos y bastante de uso anticuado del idioma castellano que no los logro entender, pero básicamente eso es lo que decía ya. En definitiva, para lo que nos interesa en este momento, que no interesa adentrarnos mucho, las doctrinas pasan a tener la misma categoría que las parroquias urbanas, porque en la zona urbana se llamaban parroquias y en la zona rural se llamaban doctrinas. ¿Y qué era? Era una circunscripción territorial. ¿Sí? Si el sacerdote de esta circunscripción bautizaba fuera de esta circunscripción, no era válido, porque era tu territorio de aquí hasta acá, hasta acá, hasta acá. No puedes pasarte a otro lado. ¿Sí? Circunscripción. Entonces, por decir en Quito, se me ocurre, tal vez en Quito no soy tan quiteño, ya la parroquia, qué sé yo, San Blas, desde la calle Zorriro, la calle Gran Colombia, la calle esta por acá, eso era la circunscripción de una parroquia urbana. Ya. En la parte rural, perdón que me refiera nuevamente a mi parroquia, que es la que conozco más, le dijeron al sacerdote: mira, la parroquia de Santiago el Mayor de Pueblo es el río Chiche por el occidente, el río Guayabamba por el norte,
el río Guambi por el este y hacia el oriente, pues la cordillera de los Andes, porque Pipo era parte de Pueblo, hasta lo que hoy limita la Virgen del Páramo, ¿no? Era parte de Pueblo. Entonces, con esa orden del rey de 1609, las doctrinas rurales pasaron a ser parroquias. Entonces, de esa forma, mediante la misma cédula real, las 5 doctrinas fueron elevadas a parroquia. O sea, no hubo una excepción. El rey nos dijo, se elevan la doctrina de Cumbayá, de Puembo, de Yaruquí y del Quinche, y Tumbaco no se eleva. Todas se elevaron mediante la cédula real. Te das cuenta que era una yacta, un pueblo de indios, una novel doctrina. Para el rey no era importante. Para el rey hacía una orden para todo el mundo, para América Hispana y las Filipinas. Entonces no había excepciones, salvo que me habían sido consideradas doctrinas desde antes. Entonces por eso a mí me llama un poco la atención que Tumbaco digan que se ha hecho parroquia como 100 años más tarde de las otras parroquias del Valle Oriental de Quito. Bueno, entonces tenemos que ya en 1568 nacieron las doctrinas eclesiásticas, en 1609 las parroquias eclesiásticas. Y así, desde 1609 hasta 1861, que ya éramos República del Ecuador, esa fue la contextura. Parroquias, la división religiosa. División religiosa. ¿Sí? Lo digo. Entonces los sacerdotes, el cura es un cura de almas que se llama en la teoría eclesiástica y es el que tiene una jurisdicción espiritual dentro de un límite determinado. Y así se le conocía. Ya. Pero no había la connotación de llamarse parroquia civil. De hecho, no sé si alguna vez les ha pasado, están por aquí y si viene una persona extranjera de Estados Unidos o de otros países y le dice la parroquia, ellos automáticamente relacionan con la iglesia, con el despacho parroquial, porque el despacho parroquial es el sacerdote, ¿sí? Porque solo en el Ecuador, en algunos lugares de Venezuela y en algunos lugares de Estados Unidos, la palabra parroquia tiene una connotación civil, ¿sí? De ahí, si ustedes se van a España, a Francia, parroquia es eclesiástica. La parroquia es un término eclesiástico. Si ustedes inclusive buscan en el diccionario de la lengua española, parroquia dice una circunscripción territorial eclesiástica, no civil. Bueno, transcurre el tiempo, ya éramos república, 31 años ya éramos república, desde 1830 hasta 1861. El presidente García Moreno propone elaborar la primera ley de división territorial de lo que era ya la República del Ecuador. ¿Sí? A mí se me ocurre que el Congreso de la época dijo, ya las circunscripciones territoriales ya están dadas, ya están demarcadas, ya están acostumbrados que esto es una parroquia y que esto es otra parroquia. ¿Para qué vamos a estar cambiando? Sí, simplemente dijeron no. A las mismas parroquias, circunscripciones territoriales, religiosas, que ya están determinadas y que ya han pasado décadas sabiendo que están aquí, ahora les vamos a llamar parroquias civiles. Pero para llamarle parroquias civiles ya les vamos a quitar el san o la santa. ¿Sí? Entonces simplemente en aquella ley de división territorial consta Quito como el único cantón de la provincia de Pichincha y solo de nuestro valle solo constan las 5. Obviamente constan las parroquias civiles, ya le digo, sin san ni nada. Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Yaruquí y el Quinche. Sí, continúan las 5. Las 5 parroquias. Entonces así nacimos a la vida como parroquias civiles, las 5 inicialmente. Posteriormente, en 1863, es decir, 2 años más tarde de esta ley, intereses de terratenientes de Pifo, que tenían sus haciendas en la parte alta, hacia Iguiñaro, perdón, no, Iguiñaro, Sixipamba, todo ese sector, tenían sus intereses y decían que Puembo Centro les queda muy lejos, ¿sí? Y que Pifo ha crecido y que ya necesita hacerse una nueva parroquia. Entonces, así como Pifo se hace parroquia civil directamente, es decir, obviamente Pifo nunca fue doctrina, nunca fue una parroquia eclesiástica, ahora lo es, pero en este caso es al revés. Primero fue parroquia civil en 1863 y después fue una parroquia eclesiástica encomendada a San Sebastián. Ya.
Luego, entonces ya teníamos 6 parroquias, de lo que éramos 5, ya teníamos 6. Posteriormente, ay, si la memoria no me falla este momento, en 1903, ojalá no me equivoque, hace lo mismo Checa, nuestra hermana parroquia de Checa. Igual Checa ha crecido, los intereses económicos, y se decide, y asimismo Checa se deslinda de su parroquia original, que es Yaruquí, y pasa a conformar la nueva parroquia de Checa, Feliciano Checa. Lo mismo, y ya teníamos 7. En 1952 hace lo propio la hermana parroquia de Tababela, que es la más joven de nuestras parroquias del Valle Oriental. En 1952, asimismo, hacen los trámites ante el Consejo Municipal de Quito y se transforma en parroquia. Entonces así es como nos encontramos al momento las 8 parroquias, como se llamó este conversatorio, las 8 perlas del Valle Oriental de Quito. Caramba, gracias Jaime, que nos queda muy claro, pero ahora en base de eso yo pensando en algún momento lo que tú en algún inicio decías, que estaban 5 parroquias, me daba una idea de por ahí justamente era el trazado nomás que tenía el tren. Si hacemos un bosquejo, a ver, veamos. Cumbayá, Sí. Tumbaco, Sí. Puembo, Sí. de ahí pasa Pifo, o sea... Pifo no pasa el tren. Sí, Pifo. pero muy tangencialmente. Apenitas recoge a Pifo. Sí. De ahí, De ahí Tababela y Yaruquí, porque el justamente... Quinche también pasa por afuerita, ¿no? No, y Acacho. Yaruquí sí, totalmente, y de ahí el Quinche. Ya. Sí. En el caso de Yaruquí y Tababela, ahora en la actualidad, es justamente la línea férrea, en el sector de Villambarillo, que divide de la línea férrea hacia el oriente, Yaruquí, o sea, el Coturco, y de la línea férrea hacia el occidente, hacia el suroccidente, perdón, hacia el noroccidente, Tababela, Claro, es la línea férrea. porque más o menos para 1921 el tren ya empezó a circular por este sector, el tren del norte. En 1928. Así El tren pasó por primera vez en nuestro valle en 1928. Ya, Justamente sí, 1928, el presidente Isidro Ayora se subió en Chivacalle y vino inaugurando la estación de Cumbayá, la estación de Tumbaco, la de Puembo, la de Pifo, la de Yaruquí y la de Quinche. O sea, en Pifo sí hay una estación. Esa existe hasta ahora. Ya. Sí. Sí, eso me llamaba mucho la atención porque De hecho, perdón, en 1821 ya era en parroquia Pifo. 1921. 1900. O sea, en 1900, la línea férrea inició a construirse más o menos, yo estimo, por 1910. 15, sí, así porque es. los túneles del tren tienen ahí la placa de 1920 y 1921, Así los es. que son entre Tumbaco y Puembo. Puembo. El que es entre Y Tababela. Puembo y Tababela, perdón, entre Pico y Tababela, ya dice 1922, Ya. 1923. Sí. Entonces esto nos da la idea de que iba en secuencia poco a poco los pueblos llegando el tren de a poco Sí. y se iba dando lo que era la unificación de las parroquias, ¿no? Ujú. En este caso. Bien, Jaime, en algún momento, ¿en qué tiempo ya se llegaron las parroquias a unirse definitivamente en el proceso de desarrollo con lo que es Quito? En algún momento nosotros acá hacíamos referencia de que prácticamente el desarrollo de todos estos, de estas parroquias del Valle, en algún momento se vio retrasado, porque si bien Quito iba a la par en el desarrollo, llamémoslo así, tecnológico, eléctrico, de agua potable, pero en el Valle hubo un retraso. ¿En qué momento ya se logró equiparar esto? A ver, yo diría que realmente nuestras parroquias, si bien se desarrollaron a la par de la ciudad, pero desde luego, evidentemente que hubo un retraso, claro, eso es muy lógico. En nuestro valle había pues, los arrieros, ¿no? Había el tiempo de los arrieros, hasta 1950, el tiempo de los arrieros, que eran importantísimos y eran los que abastecían a la ciudad. Todo este sector, de hecho, le llamaban el granero de Quito, ¿sí? A nuestras 8 parroquias. Y la producción de todo tipo, que había en ese tiempo, arveja, frejo, limones, mandarinas, cítricos. Digo, era tan fértil nuestro valle, pues ir en Pueblo, se daba hasta caña de azúcar, y de hecho había un ingenio, y había la hacienda del ingenio, y ahora se llama la urbanización El Ingenio. Entonces, pero sí, en realidad, sí, yo creo que es el tren el primero que trajo acá progreso.
De hecho, al menos en Puembo es así. El tren marcó la época de bonanza de Puembo y estimo que tiene que haber sido igual en todas las parroquias que estábamos similarmente desarrolladas. Debe ser igual. Porque luego, entre lo que desapareció, entre lo que llegó el tren en 1928, exactamente, la estación de Pueblo fue inaugurada en 1928 por el presidente Isidro Ayora, como digo. Entonces, hubo un tiempo que solo dependíamos básicamente, después de haber dependido de las mulas, de los caballos, de los burros, empezamos a depender del tren, ¿sí? Pero los vehículos empezaron a llegar, pero ya por la década de 1960, por ahí empezaron a llegar los primeros vehículos motorizados, los primeros camiones y buses que llegaban a nuestras parroquias. Y de hecho, yo tengo entendido esa parte, que los arrieros, fundamentalmente los arrieros de Tumbaco, fueron muy importantes en ese tránsito de pasar de los mulares, de los burros, del ganado caballar, a los buses, ¿sí? Tengo entendido que fue aquí donde se creó esa transición. Hubo esa transición y fue la primera cooperativa que se creó acá de transporte, ¿sí? Y básicamente, por ejemplo, si hablamos de nuestras parroquias del río Chiche hacia el oriente, se podía hablar inclusive de que el retraso era un poco más, por lo que el río Chiche, con esa gran depresión, ese gran cañón que tiene, impedía pues el tráfico si no es por puente. Si no es por puente era bastante complicado de pasar. Pero bueno, entonces en 1971 es que se habilita, en 1870 se habilita el puente de Chiche, el más viejito de los tres que se ve desde el de la Ruta Viva, el metálico, y el de abajo en 1870 lo hace García Moreno, pero obviamente como para facilitar el paso de mulares, no para vehículos motorizados. Jaimito, ¿hay algún dato? Nosotros habíamos obtenido alguna ocasión en el libro de Cabildos, había una información más o menos de 1650 que ya se hablaba del puente de Tumbaco, que ya habían mandado a construir. ¿Podría ser el puente de Tumbaco el del Chiche o podría existir otro? No, de hecho sí existía. O sea, el puente de García Moreno no es el primer puente, no es el primer puente. Desde el tiempo de los indígenas, antes de que lleguen los incas incluso, ni se diga los españoles, nuestros indígenas construían puentes de maroma, que se llaman, o puentes de circunstancia. Entonces, y por ejemplo, Puembo tenía cierta especialidad en hacer sogas. Y en nuestra historia dice que de Puembo se hacían muchas sogas para construir estos puentes. Entonces, los primeros puentes, que les he dicho como primer puente, eran anterior a la llegada de los españoles y eran puentes que de Puembo se cruzaban hacia Tumbaco, hacia Tababela, hacia Zambita y hacia Calderón, que son nuestras parroquias colindantes. Claro. Ya. Después ya llegan los españoles y ellos construyen básicamente unos puentes colgantes, pero con un poco más de luz, un poco más amplios, pero de piso de madera, ¿sí? Entonces, de esos puentes ya existían, digamos, en el tiempo de los españoles, en el tiempo de la colonia. Entonces, posiblemente, yo he visto alguna fotografía que dice Puente de Chiche en 1680, me parece que debe haber sido, sí, sigue cruzando unos palos, sí, era ya, sí. Entonces, si se quiere ya un poco más con la tecnología avanzada de 1870, García Moreno ya hace un puente, ¿cómo es el sistema? Socavones, utilizando el sistema de socavones. No de socavones, era que se desviaban al río a través de la peña y luego les rellenaban para que quede como un relleno, un puente. Sí, porque hay que tomar en cuenta también para nuestros amigos que nos siguen, que justamente por estos lados también tenemos el antiguo Capagñán, tenemos el camino de los Yumbos, que también eran los, exacto, que ese era el punto donde se daba digamos, el intercambio comercial. Y se hablaba del intercambio comercial entre el oriente y la ciudad, que ya viene desde tiempos de la colonia y la república, y básicamente nuestro camino era justamente por la Orellana, que es parte del camino del Inca, del Capagñán, y conectaba directamente a lo que es ahora Huápulo.
Y se comenta que Guápulo era la especie de mercado en donde se daba este trueque o este intercambio de productos. Entonces coincidiría, Jaimito, con tu investigación en la referencia de los puentes que ya existían, la unidad con las parroquias, y obviamente en este caso también sería el desvío hacia el oriente, que en cierto momento, igual como data la información, y tú muy bien lo decías de los arrieros también eran exclusivamente que realizaban sus viajes hacia el oriente. Y en algún momento la época de cambio o intercambio era a través hasta de pepitas de oro, que decían que en el oriente no le tenían mucho valor, pero eso era lo que intercambiaban los pagos con pepitas de oro a los arrieros, y esos eran los medios de intercambio que tenía en algún momento este valle, estas parroquias con lo que era la ciudad. Carmita. Sí, yo en alusión un poco al tema de los arrieros, también Jaime nos ha tenido la gentileza de compartir algunas experiencias en función de las cuales a Tumbaco se le ha catalogado como la tierra de los arrieros en sí, y es precisamente por la cantidad de habitantes que existían acá y la cantidad de personas que se dedicaban exclusivamente a esta actividad. Entonces, en ese sentido, Jaime quizás nos puede contar alguna anécdota, alguna experiencia, también un poco en función de lo que nos ha comentado Patricio, siendo Guápulo como la entrada a la ciudad. Sí, con mucho gusto. Sí, realmente parte de nuestras parroquias eran parte de este camino de los yumbos. Los yumbos eran comerciantes, los yumbos eran indígenas que cargaban las cosas y llevaban no solo de la sierra al oriente, ellos desde el oriente pasaban por aquí, por la ciudad de Quito, y se iban a la costa, siguiendo la ruta de los Caras, si podía decir, pues Cara Pungo, ¿no? La puerta de los Caras, que venían desde la provincia de Manabí. Entonces los yumbos venían desde la provincia de Manabí. Y en la parte, llegaban por la parte de Calderón o Zambisa, y de ahí cruzaban a Puembo. Yo me imagino, o sobre el San Pedro o sobre el Guayabamba, que en esa partecita justo el Guayabamba nace de la unión del San Pedro con el Chiche. A partir de la confluencia de San Pedro con el Chiche empieza a llamarse Guayabamba. Entonces por ese sector cruzaban, y por el filo del río Chiche, por la parte que ahora es, digamos, los Arrayanes, Mangahuanta, Campamento, en Puembo, subían a la parte de que es Olaya, La Libertad primero en Pifo, La Libertad, Olaya, y de ahí se encumbraba ya hacia la cordillera. Y sí, realmente eso con un poco más antes, ¿no? Posteriormente, sí, los arrieros, y me había pedido Carmita alguna anécdota de los arrieros, justamente, pero eso ya es a modo de jocoso, ¿no? A modo de chiste. Como yo les había comentado alguna vez, que antiguamente en los encuentros deportivos, entre los pobladores nos tratábamos por los apodos, y hasta ahora pues, los duros de Conocoto, es decir, que hasta en los cánticos deportivos. Es el caso de que a mí siempre en mi niñez, nos decían los patojos. Yo tenía un compañero en el colegio, Jaime Guerra, de aquí de Tumbaco, y después en el ejército un compañero de Pipo, y siempre me patojeaban a mí: vos patojo de Puembo, patojo de Puembo, patojo de Puembo. Yo no sabía si se cierta por qué me decían patojo, pero yo alguna vez tal vez le dije a mi mamá dicen patojo, y al de Tumbaco dile burro, y al de Pipo dile longo. Le digo, es todo con costo, ¿no? Y después, ya averiguando por qué era esto, por ejemplo, de los burros, ¿no? Dice que en el tiempo de la colonia, efectivamente aquí en Tumbaco existía bastante cantidad de burros. Había potreros con burros, mulas, y los conquistadores que se iban a la Amazonía a buscar el país de la canela, me imagino que aquellos que el 12 de febrero de 1500 y pico descubrieron el río de las Amazonas, descubrieron entre comillas, decían 1542, ¿no? 1542, ¿ya? Entonces vinieron y dijeron, bueno, ¿dónde es que se vende o se alquila burros? En Tumbaco. Anda en Tumbaco, y en Tumbaco era el negocio de aquí. Un burro valía más que una hectárea de terreno, una mula valía más que una hectárea de terreno, o sea que las tierras de por acá eran secas, que no eran buenas para la agricultura. Entonces una semilla era más costosa que una hectárea quizá de terreno. Entonces, pero aquí abundaban las mulas. Entonces los conquistadores se iban a la Amazonía con más anterioridad, ¿no? Y los arrieros más modernamente era aquí en Tumbaco, donde había este mercado de animales, ¿sí? Y de hecho dice que la producción agrícola, eso ya más modernamente, cuando iban a vender a Quito les asaltaban.
aquí en los dos puentes para entrar a Guápulo, es que era un punto de asalto, ¿sí? Entonces se ponían de acuerdo en los días que son de feria en Quito y se unían de todas las parroquias para subir juntos y evitar los asaltos. Entonces, que venían, pues, se me ocurre, empezamos desde el Quinche, de pronto, como les decía alguna vez, unos 10 burritos, en Checa se les pegaban unos 5, en Yaruquí otros 10, etc. Y al pasar por Tumbaco venían 40 burros, en Tumbaco se unían 50, que siempre ha sido la parroquia más grande. En Cumbayá después unos 10 más, y los 100 burros subían por Guápulo. Y como era un terreno o de tierra o en un momento ya de piedras, el chaqueteo de los burros o de los cascos de los burros en las piedras hacía que la gente de Guápulo salga a espiar qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Y se asomaban a las ventanas y venía una manada de burros con los arrieros que les gritaban a los burros para que avancen. Y la gente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Están pasando los burros de Tumbaco, ¿sí? En realidad debió decir los burros de todo el valle, ¿no? Claro, Y de claro. pronto, entonces no faltó alguien de jocoso que enseguida que los burros de Tumbaco y relacionó enseguida con, para los encuentros deportivos y cosas así. Mientras que los patojos de Pueblo era por las niguas. Sí. Era por las niguas que andábamos patojos. Sí, en algún momento nosotros conversábamos con doña Lisita de Traves, y de hecho ojalá nos esté escuchando, un gusto que se encuentren bien. Nos conversaba a sí mismo, ella era de Puembo, Pifo. Pifo, De Pifo. ya, y nos conversaba que su papito, su mamita tenían una herrería. Entonces, que era, digamos, una de las características que cada cambio, o sea, con esto comprobamos que el burro, la sémila o el caballo era de tanta necesidad de importancia en las personas, que cada viaje, llamémoslo así, que venían o se iban, de ley tenían que irle cambiando las herraduras. Les cambiaban las herraduras nuevas y ese era el sitio donde era el puesto de cambio de las herraduras. Yo en algún momento pensaba yo en este preciso momento algo de lo que hacía Jaimito, elocuencia sobre los terrenos que tenían aquí en Tumbaco, pero me llama la atención y yo sí quisiera en este momento rememorar a un médico, al doctor Jaime Rivadeneira Dávila, un médico que en algún momento de la historia, un médico ibarreño, a un momento de la historia de aquí de Tumbaco y de Puembo y de Pifo y de Cumbayá, fue la persona que erradicó el paludismo. Claro, En 1940 él fue una de las personas que se dedicó en cuerpo y alma justamente a caminar por los ríos, por el Chiche, por todo, y a buscar cuál era el problema de los vectores, dónde nacían o dónde era el problema, porque justamente estas se convirtieron en unas tierras sumamente inestables y llenas de peligro, porque la gente en algún momento se cernía sobre el paludismo y no había quien les cure. Miren, parte de esto también de los memoriosos es esto. Primero, recuperar la memoria, nombres como Jaime Borja, un investigador, una persona que se ha dedicado al estudio del espacio. Rememorar en este caso a doña Lisita de Traves, en este caso también recuperar la historia del doctor Rivadeneira, Jaime Rivadeneira. A lo mejor alguien ni supo qué pasó o qué hizo por esto, pero todas estas personas siguen haciendo e hicieron mucho por Tumbaco y por todas las parroquias que se encuentran acá en esta circunstancia. Y bien cabe en este momento al venir al nombre de él, porque digamos, como les decía, él creó una ingeniería de drenajes, que fue lo que logró en este momento subsanar a los vectores del paludismo. Y eso es lo que en algún momento ya produjo unas tierras sanas, entre comillas, no solo estas, sino las del Valle de los Chillos igual, que también sufrían este inconveniente por los vectores del paludismo. Así es. Bien, llegando a esta circunstancia, queremos nuevamente a los amigos agradecer que estos procesos de memoriosos llegan a nombre de algunas empresas que nos apoyan. En este caso, como Supermercados JC, que tiene víveres y todo lo que a los aspectos de comida se refiere. Guaycuna, comida tradicional. Grúas La Veloz, el mejor servicio de remolque y traslado, que funciona a las 24 y a
las 24 horas y los 7 días de la semana, desde cualquier sitio del país, realiza traslados de vehículos o elementos que requieran. También tenemos la importancia de Inmunomadera. Inmunomadera es un proyecto, un proceso de maderas que se encuentran sumamente tratadas y evitan el desgaste o el daño en todo proceso de construcción que realizan. El restaurante Shalom, que excelente comida vegetariana y unos excelentes productos. De hecho, ya me convertí en cliente de Pilar, la dueña del restaurante Shalom. Y Tumbaco Informado, que es el medio digital independiente de Sociedad y Cultura Media, el cual nos auspicia y por el cual llegamos a ustedes. Si en algún momento necesitan empresas o personas que se encuentran mirando algún apoyo o también ejecutar algún tipo de publicidad, bienvenida sea a ustedes a través de las redes de Tumbaco Informado para ejecutar todo tipo de proceso, porque estos son medianamente unos procesos culturales que vamos a continuar realizando a futuro. Carmita. Sí, también un poco haciendo una memoria de los temas que hemos tratado, y creo que es también de interés de nuestra audiencia el conocer el origen del servicio público de transporte acá en Tumbaco, en el Valle, sí. Quizás datos concernientes a estos, Jaime, usted nos podría dar a conocer cuál fue la primera cooperativa, hablando de la transición entre los arrieros y el tema del tema de los buses, ¿no? ¿Cómo fue más o menos ese proceso? Si es que... Bueno, sí, siempre he tenido yo muy claro el concepto de que en la transición de los arrieros tan importantes hasta la década de 1950, los primeros años del 60, empezó ya a llegar por los buses, los buses ya circulaban en la ciudad de Quito, pero a nuestro valle no llegaban. Yo entiendo que al menos a Puembo el primer bus llegó por la 1960, y era un bus que se iba hasta el Quinche. Era un bus que se iba hasta el Quinche por el camino viejo, o sea, por el camino realmente de García Moreno, por el camino de Guápulo, Umbaya, Tumbaco. Sí, Tumbaco, Puembo, Tababela. No pasaba por Pipo, que hasta ahora existe, y está en el caso de Puembo y Tababela está en buenas condiciones todavía ese camino. Y posteriormente, ya en 1971, que se construye el puente metálico, es donde, si se quiere, llega con más fuerza esto de los buses, pero hasta donde yo sé, fue aquí en Tumbaco donde se creaba la primera cooperativa ya de buses conformada. Y de hecho había dos, ustedes han de recordar tal vez la cooperativa de transportes Tumbaco y la Francisco de Orellana que había antes, que eran unos buses un poco más celestes que azules, porque los de Tumbaco eran netamente azules como el que está ahí, y había uno que eran unos buses un poco más claros, eran celestes y se llamaba Francisco de Orellana. Sí. Inclusive los buses de Puembo, los primeros buses de Puembo pertenecían a la cooperativa de transportes Tumbaco, y decían cooperativa de transportes Tumbaco. Posteriormente, claro, ya se fueron diversificando las cooperativas, ya se creó la cooperativa de Puembo, la de Pifo, la de Tumbaco, perdón, la de Yaruquí, la del Quinche. Y relacionado también este proceso con la construcción de las vías, ¿verdad? Claro. Hacia la capital y también cómo garantizar el recorrido, ¿no? De este tipo de... Sí, o sea, por ejemplo, el puente de García Moreno, que era solamente puente de a pie, parte de un chaquiñá, de un camino de a pie, fue ampliado, y entiendo que hubo una ampliación mayor, una reparación, o una ampliación más bien bastante grande en 1942, ¿verdad? Si no me equivoco, en 1942 es que al puente que era solo de a pie le hicieron carrozable, un poquito más amplio, para que ya empiecen a circular los vehículos. Sí, y ese estuvo en uso pues un siglo, desde que le creó García Moreno en 1870 hasta 1971, que fue ya reemplazado por el puente metálico de Chiche, y eso lógicamente dio un énfasis, un empuje a la transportación motorizada. Bien, y ya faltando minutos para culminar este memorioso de esta noche, Jaimito, ¿alguna pregunta, alguna anécdota que quisiera por favor compartirlas ya como para finalizar el conversatorio? Una anécdota aparte de la que ya les había contado, pues será pues la de
de los patojos, ¿no? Porque Ya. aunque yo he oído que también hay una página que se llama Los Patojos de Tumbaco, yo digo los propios patojos son los de Puembo. Bien. Entonces, dicen que por alguna causa en nuestro valle, o sea, había bastante ganado vacuno y porcino, chanchos. Y eso se produce, pues, ¿cómo es que les dije? Niguas. Las niguas. Ajá. Y por alguna causa, las personas de Puembo, la gente de Puembo era la más afectada y andaba patojeando. Entonces ahí nos quedaron los patojos de Puembo. Y hasta hace pocos años nomás vivía un señor que se llamaba don Francisco Trujillo de Puembo. Era el dueño del único salón que existía en Puembo por años de años. Y él sí era realmente patojito. Él era realmente patojito. Y antaño había peleas por el agua. Sí, ya eran los presagios de lo que será en el futuro las guerras por el agua. La guerra por el agua entre Puembo y Pifo. ¿Sí? Entonces la gente de Pifo como que allá tienen agua en abundancia, ya están las nacientes, las vertientes y todo, y parte de esa agua bajaba a Puembo. Entonces a veces se cortaba el agua o la cortaban, no sé, intencionalmente, y la gente de Puembo subía a reclamar. Y los de Pifo bajaban a defender, y pues la batalla campal se daba entre Chauco y Molino y San José. ¿Sí? Entonces, ahí, entre los que iban adelante iba el señor Francisco Trujillo con su efectivo, que efectivamente él sí era, ¿no? Y me acuerdo que los amigos, de ellos mi padre, que él tenía no era quiteño, pero tenía bastante sal, y era que le decía, pues, Pacho, andate atrás porque te ven a vos y a todos nos dicen patojos. Bien, justamente con todo esto queremos hacerles una cordial invitación para el día de mañana, sábado 21 de agosto, para continuar con Tumbaco Arte y Cultura. Y se van a desarrollar muchos talleres. A las 10 tenemos el taller de pintura en el pasillo de la iglesia. A las 11 taller de máscaras y mascarones, justamente en el pasillo de la iglesia. Y de hecho están invitados todos los niños, niñas, personas que deseen hacer pinturas, trabajos de máscaras, bienvenidos. A las 3 tenemos la presentación de danza en el pretil. 4 los quebrarrelatos, que son una narración de cuentos musicales, justamente aquí en el parque. A las 5 presentación del Centro Cultural Cumbayá. A las 6 el show de música latinoamericana. Y a las 7 tendremos un recorrido hacia justamente la estación del tren, donde comentaremos algunos de los procesos que se dieron en el desarrollo de la historia y en esto del tren. Si sus comentarios les ha agradado, por favor, lo que estamos realizando, esta actividad cultural de recuperación de memoria, nos interesaría mucho sus comentarios y sugerencias para de esta manera ir desarrollando de a poco e ir mejorando este proceso. Sin más por el momento, queremos a ustedes agradecerles por la presencia en esta noche, agradecerle a Jaimito y a Carmita en esta noche de los memoriosos. Sí, Patricia, así es. Por nuestra parte, pues invitarles el próximo viernes, estaremos llevando a cabo el último programa de los memoriosos concerniente a esta programación de Tumbaco Arte y Cultura, y pues allí les estaremos dando también más sorpresas con posibilidades de extensión de esta programación para futuro. Eso hasta la próxima semana, queridos vecinos, vecinas.